Muy buenas, bienvenidos a una nueva píldora de estudio que consideramos será de vuestro interés y en este caso está relacionada con el artículo 55 de nuestra Constitución española, dedicado exclusivamente a la suspensión de los derechos y libertades. En el momento que tenemos este artículo 55 puesto en pantalla, tenemos que recordar cuál es su situación dentro del título primero de la Constitución. Os recuerdo, capítulo quinto del título primero. Precisamente este artículo 55 pues, regula lo que se conoce, como estamos diciendo, la suspensión de los derechos y libertades. Y para abordar su estudio de la forma más correcta posible, tendríamos que entender el 55.1 como la suspensión colectiva de determinados derechos. Para el caso del estado de excepción y el estado de sitio, recordaremos que en el caso del estado de alarma no se va a suspender ningún derecho, simplemente se nos limita. Muestra de ello es, por ejemplo, la situación acontecida por la crisis sanitaria del COVID-19, donde se nos han limitado algunos derechos, pero en ningún momento se nos ha suspendido. ¿Vale? Ese sería el 55.1, que vamos a pasar a comentar a continuación, y posteriormente el 55.2 regula lo que sería la suspensión individual en determinados casos correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Entonces, para entender de la mejor forma posible cada uno de los apartados de este artículo 55, mostramos esta tabla que es muy gráfica, es muy ilustrativa en cuanto pues, a qué derechos se pueden o no suspender en cada uno de esos estados. Os recuerdo que hablar del artículo 55 de la Constitución pues íntimamente está relacionado con el 116 que regula lo que se conocen como los estados de alarma, de excepción y de sitio, además de su propia ley orgánica, la ley orgánica 481 de 1 de junio, pero que en otra píldora de estudio más adelante pasaremos a trabajar. Nos centramos aquí exclusivamente en cuáles son los distintos derechos que se pueden o no suspender en cada uno de los estados. ¿De acuerdo? A través de esa tabla y a través de los colores que nos muestran esa tabla, además de esos gráficos, esos símbolos que nos ayudan pues, a representar pues, cuáles son cada uno de esos derechos, pues vamos a intentar explicarlo. Bien, en primer lugar, quiero que recordemos que en ese 55.1 se nos dicen cuáles son los derechos que se pueden o no llegar a suspender en el estado de excepción y en el estado de sitio. Para ambos casos, tanto para uno como para otro, se suspenden casi los mismos derechos, a excepción de uno. Y además ahí ese color azulito nos destaca aquí precisamente cuando nos vamos al artículo 17.3, donde regula concretamente la información al detenido y la asistencia de abogado. Ese artículo, esos derechos que quedan recogidos en ese 17.3, en el artículo 17.3, solamente pueden ser suspendidos en el estado de sitio, el estado de mayor gravedad. Los restantes que vemos a través de esta tabla pueden ser suspendidos tanto para el caso de excepción como para el caso del estado de sitio. Esa es una de las principales diferencias que queremos que se tengan en cuenta pues, para estudiar de la mejor forma este artículo 55.1, ¿vale? Pasamos a comentar cuáles son esos derechos que se pueden suspender tanto en el estado de excepción como de sitio y fijaros, si el artículo 17.1 no lo estipula ese artículo 55.1 y hace referencia pues, al derecho a la libertad y a la seguridad, al igual que el 17.2 que regula lo que se conoce como la detención preventiva. Hemos comentado el 17.3 y es fundamental que cuando estamos viendo este vídeo, cuando estamos estudiando ese artículo 55.1, recordemos que precisamente los derechos recogidos en el artículo 17.3 son los únicos que diferencian a ambos estados, porque solamente este se puede suspender en el estado de sitio, no en el estado de excepción, ¿de acuerdo? El habeas corpus, la prisión provisional, que quedan regulados en el artículo 17.4, también se pueden llegar a suspender en ambos estados de excepción y de sitio. El 18.2 habla del domicilio, de la inviolabilidad del domicilio, al igual que el secreto de las comunicaciones, que quedan regulados en el 18.3. Ambos también pueden ser suspendidos tanto en el estado de excepción como en el estado de sitio. Después pasaremos a comentar algo relacionado con el 55.2. Pero seguimos con esos derechos que pueden ser suspendidos en el estado de excepción y de sitio y como veis ahí, fijaros, el 18.3 puede llegar a ser suspendido lo que es el secreto de las comunicaciones en ambos estados. La libertad de residencia, la libertad de circulación, que aparece recogida en el artículo 19, la libertad en este caso de expresar y difundir nuestros propios pensamientos, ojo con el artículo 20, ¿vale? Porque dentro del artículo 20 no se pueden suspender todos y cada uno de los apartados que en él encontramos.
En el artículo 20, el primero de esos apartados, concretamente 1A, donde se habla de expresar y difundir pensamientos, y el 1D, de comunicar o recibir información, también se puede llegar a suspender en ambos estados. Pasamos del 21, apartado A y apartado D, pasaríamos al artículo 25, donde regula el secuestro de las publicaciones, ¿vale? El artículo 21, comúnmente conocido como el derecho a reunión, se puede llegar a suspender en ambos estados, de sesión y de sitio, al igual que el 28.2, que regula precisamente el derecho de huelga. Precisamente con este artículo 28.2, quiero que tengamos especial cuidado porque recordamos que el artículo 28 tiene dos apartados. El primero de ellos regula la libertad sindical y el segundo de ellos regula el derecho de huelga. Solamente se puede suspender en el estado de sesión o en el estado de sitio el 28.2, exclusivo en este caso, que regula el derecho de huelga. Y en última instancia tenemos ahí el artículo 37.2, que es otro de los particulares a estudiar, hay que tener cuidado porque ese artículo 37 tiene más de un apartado y solamente se puede llegar a suspender el derecho de los trabajadores a adoptar medidas de conflicto colectivo. Medidas de conflicto colectivo que se regulan en la libertad sindical, pero que de cara a este artículo 55.1 tenemos que cuidar muchísimo. Recordad que todo lo que hemos comentado ahora se centra pues, en la explicación de la suspensión colectiva de determinados derechos en el estado de sesión y en el estado de sitio, ¿vale? Pero ahora es necesario que nos vayamos a intentar entender lo que nos explica el 55.2 de la Constitución Española, que hemos dicho pues que se pueden llegar a suspender de forma individual, ¿vale? Y son los cuadraditos que aparecen destacados en color blanco, en el caso del estado de sesión y en el estado de sitio, determinados derechos. En este caso, cuando estamos hablando relacionados con aspectos relacionados con la actuación de las bandas armadas o elementos terroristas. Y hablar de ese 55.2 tenemos que recordar que cuáles son esos derechos que se pueden llegar a suspender. Pues hablamos del 17.2, por eso aparece aquí este cuadradito en blanco, es decir, la detención preventiva. También se puede llegar a suspender, a partir, además de ese 17.2, lo que se corresponde con el 18.2, la inviolabilidad del domicilio, y el 18.3, relativo en este caso al secreto de las comunicaciones. Por tanto, y a modo de resumen, recordemos, además aquí OPI nos dice este truquito para la suspensión individual, que recordemos ese término de do com. Atiende a que se puede suspender de forma individual la detención preventiva, que recordemos que está en el 17.2, la inviolabilidad del domicilio inviolable, sería en este caso el 18.2, y el secreto de las comunicaciones, que atiende al artículo 18.3. Por tanto, recordemos esa palabra de detención preventiva, domicilio inviolable, y com, secreto de las comunicaciones, para recordar de forma lo más ilustrativa posible pues cuáles son los distintos derechos que se pueden suspender de forma individual, ¿vale? Entonces, importantísimo que entendamos todo lo que el artículo 55 en sí, de forma general, nos quiere contar, y además, para reforzar lo que es el estudio de este artículo tan importante y que es verdad, en numerosas ocasiones, pues nos cuesta trabajarlo, pues exponemos aquí un relato que me parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque esta forma de redactar una especie de historia en cuanto a aquellos artículos, ¿vale?, que se pueden suspender en esos estados de alarma y excepción, pues nos ayuda, pues estudiando esta historia, a recordar cuáles son esos principales derechos, esos artículos. Es importantísimo que al estudiar este artículo en concreto, pues recordemos que hay que memorizar tanto artículo en sí como el derecho al que alude. Y fijaros, un hombre va caminando libremente, recordad en este caso la libertad, por la calle con la seguridad que da encontrarse a dos policías. Atendemos ahí al derecho de la libertad y al derecho de la seguridad, que en este caso nosotros encontramos ¿en qué artículo? Encontramos precisamente en el artículo 17 de nuestra Constitución Española. Seguimos con el relato y fijaros, los dos policías le detienen de forma preventiva, derecho de detención preventiva, y en la comisaría le informa sobre sus derechos y las razones de su detención, ante lo cual el hombre pide la asistencia de un abogado y el habeas corpus. Fijaros qué manera más chula de pues, plasmar esos derechos que se pueden suspender en el caso del estado de excepción y en el estado de sitio. Pero chicos, recordar algo importante.
Ahí estamos hablando de los derechos y las razones de su detención. Y recordamos que el 17.3 solo puede suspenderse en el estado de sitio, no lo olvidemos. Seguimos. Los policías, que son muy duros, al ver que el hombre pide el habeas corpus, le meten en prisión provisional. Intentar pues, hacer la relación de en qué caso, cuando estamos hablando de la prisión provisional o cuando estamos hablando del habeas corpus, a qué estamos aludiendo, ¿vale? Recordamos, la prisión provisional y el habeas corpus lo encontramos en el 17.4. Seguimos. Una vez en prisión, el hombre empieza a planear cómo escaparse y se comunica y recibe información con el resto de presos de celda en celda, porque sabe que hay libertad de residencia y de circulación. Entre ellos se comunican con toda libertad de pensamiento y los policías, mosqueados, van hacia allá para ver qué hacen, pero no consiguen saber nada por el secreto de las comunicaciones. Ante eso, los policías intentan entrar en la celda para enterarse, pero tampoco pueden, porque el domicilio es inviolable, por lo que deciden secuestrar la publicación de lo que habían planeado los presos. Recordar que ahí cada uno de esos derechos que destacamos en negrita aluden a determinados artículos que hemos trabajado anteriormente. Jugar con establecer esas relaciones. Los presos, cabreados, se reúnen ejerciendo su derecho de huelga. Finalmente, los trabajadores de la prisión, indignados por lo que estaban viendo, deciden adoptar una medida de conflicto colectivo. De tal manera que con esa ilustración, con ese relato que vemos ahí, podemos recordar de forma mucho más fácil cuáles son cada uno de los derechos que se pueden llegar a suspender en el estado de excepción y en el estado de sitio. Y por favor recordemos la peculiaridad del artículo 17.3 en este tipo de materia, en el artículo 55. ¿De acuerdo? Sin más, es todo. Espero que os sea de ayuda la explicación de este artículo 55 y, por supuesto, nos vemos en las siguientes píldoras de estudio. Muchísimas gracias por vuestra atención. Chaito.